¿Cómo empezar a vender tus obras por miles de euros? En este vídeo vas a descubrir los puntos fundamentales que lo hacen posible y no solo vas a saber cómo lograrlo, sino que vas a ver cómo se puede replicar en el tiempo. Y dirás, ¿quién eres tú para poder hablar de esto? Pues mira, yo soy Esther Frutos, soy especialista en marketing digital para artistas plásticos y ya he ayudado a más de 100 artistas plásticos con mi programa de consultoría y formación. Y en este vídeo te voy a hablar de mi experiencia, ¿vale? Mi experiencia acumulada en todos estos años, pues con artistas como, por ejemplo, Ángela Palomino, que pasó de vender obras por bajo valor a venderlas ya por casi 1000 euros, o con Caro Bouzo, que pasó de una cuenta de 900 seguidores a una cuenta de 7000 y vendiendo ya por más de este precio, o por ejemplo en Marie Story. También te voy a contar alguna anécdota de algún artista con el que he trabajado que ya vendía sus obras por más de 20.000 euros. Y antes de que pierdas tu atención en este vídeo, porque ya veo que puedes estar ahí, quedas perdiendo tu atención scrolleando por aquí abajo en los comentarios o alguna cosa, quiero que entiendas que más allá del resultado, ¿vale? Más allá de todos estos casos, el objetivo de este vídeo es que entiendas qué lo hace posible, qué es lo que tú tienes que tener en cuenta para que tú mismo también puedas replicar o lograr un poco todo esto que estamos comentando para poder vender tus obras por miles de euros. Este vídeo sobre todo está pensado para artistas que ya venden sus obras, que ya van consiguiendo ventas e incluso ya tienen igual una sobredemanda, pero lo que quieren es elevar el valor de su trabajo. Y primeramente quiero hablarte de los principales errores a la hora de vender tus obras por miles de euros. El primero de ellos sería el miedo a subir tus precios. Y es que cuando tú ya vas consiguiendo una sobredemanda, ¿sí? de personas que te van contactando, que vas viendo que tu obra se va vendiendo, incluso que puedes llegar a tener lista de espera. Uno de los principales errores es tener miedo a que si subes tus precios no puedas vender a ese otro precio. El segundo error sería el empezar a centrarte de nuevo en vender obra pequeña, porque verás que al cabo del tiempo pues tendrás quizás varios tipos de clientes que están dispuestos a comprarte por más precio y clientes que están dispuestos todavía a comprarte por bajo precio. Y en este caso, uno de los errores es empezar a de nuevo querer vender obra pequeña y dejar de centrarte en vender la obra grande, que es la que te da realmente la rentabilidad y la autoridad también un poco como artista. El tercer error sería no saber elevar el valor percibido de tu obra, porque una cosa es el precio y otra cosa es el valor percibido. Y de esto vamos a hablar en este vídeo, así que quédate todavía en este vídeo porque hay mucho más que vas a descubrir. Y por último sería no tener claro cuál es el canal o los canales de venta o de captación de clientes. Me encuentro con artistas que ya están vendiendo, incluso que ya venden frecuentemente, pero no tienen mucha claridad respecto a cuál es su canal principal de ventas o cuáles son sus canales. Esto es el camino que recorre el cliente desde que no te conoce hasta que finalmente te compra. El último error sería querer hacerlo todo tú solo, puesto que al final, dentro de la labor de un artista está la de, pues, oye, crear la obra, publicar en redes, atender los clientes, enviar la obra, ¿no? Entonces, el hecho de querer abarcarlo todo tú solo te deja poco tiempo para realmente el proceso creativo, que es donde un artista tiene que estar más centrado y al final, pues, bueno, pues empieza como puedes empezar a entrar un poco en caos, ¿no? Con todas las cosas que tienes que hacer y empezar a desgastarte en cuanto a tu energía por todo el esfuerzo que eso supone. Y vamos a empezar con este vídeo hablándote precisamente de por qué tener un negocio que funciona, en donde tú vendes como artista tu obra, no es suficiente, no basta con solo eso. Para mí no tiene ningún sentido si tú estás desgastado, si tú trabajas 14 horas al día, si realmente pues no estás disfrutando últimamente quizás de lo que estás haciendo porque ves que te implica mucho esfuerzo y al final, pues, oye, el resultado es el que es, pero no te compensa, ¿vale? Creo que en todo negocio es fundamental estar en una posición de equilibrio y de paz mental, porque esa paz mental también te va a dar esa creatividad que únicamente surge cuando tú tienes la mente tranquila y estás relajado atendiendo las cosas
con estructura y con orden dentro de tu negocio. Y antes de pasar a todo lo que tengo preparado en este vídeo, quería decirte que si estás interesado en trabajar conmigo personalmente, tienes por aquí debajo de este vídeo, tendrás en la cajita de la descripción un enlace para que puedas postularte y puedas tener como una entrevista conmigo de cara a que podamos ver si podemos trabajar contigo. Entonces, lo que quiero primeramente en este vídeo es que distingas entre aquello que te genera mucho esfuerzo y te trae resultados a largo plazo y a corto plazo. Porque verás que hay cosas que dices, vale, esto, si pongo aquí mi dinero y pongo aquí mi tiempo, esto me va a traer resultados a corto plazo, ¿vale? Por ejemplo, el hecho de tú invertir en publicidad te puede traer resultados a corto plazo porque enseguida vas a ver que ampliamos la audiencia y te puede llevar a lograr que las cosas se muevan de manera más rápida, ¿sí? El hecho de publicar en redes sociales e ir construyendo una marca es algo a medio o largo plazo, ¿sí? Una marca como artista que tenga cierta autoridad dentro del mercado del arte, ¿vale? Te va a llevar cierto tiempo, ¿vale? Pero también es importante de cara a tu negocio. Entonces también te lo tienes que tomar con esa seriedad. Pero esto es importante que lo distingas porque cuando tú necesites generar resultados más rápido, te irás por las acciones que te lo pueden llevar a generar como más en el corto plazo, y cuando quieras trabajar más en otros aspectos como pueden ser tu marca, pues te irás a pensar en el resultado digamos a medio o largo plazo. Como por ejemplo, vamos a ver algunas cosas dentro de este vídeo, como por ejemplo el hecho de tú ir a concursos o poder generar como contactos con galerías de arte para poder estar en esas exposiciones porque te van a dar nombre, pues esas son acciones que probablemente medio plazo es donde te van a generar ciertos resultados, pero no tanto en el corto plazo. En segundo lugar, tienes que tener un sistema de captación de clientes y tienes que tener claridad sobre cuál es tu sistema de captación de clientes. Me encuentro con muchos artistas que esto no lo tienen claro, que simplemente dicen, bueno, pues yo voy publicando en redes sociales y ya está, o sé cómo hacer ciertos anuncios en redes sociales, pero no tengo como un proceso realmente definido o no tengo como algo que digas, vale, sé que si invierto aquí, pues generaré clientes. Y sobre todo no tienen claro cuáles son las métricas que tienen que estar logrando para que una venta se dé, ¿vale? ¿Con cuántas personas tengo que hablar para que de esas personas quizás pueda llevarme una llamada de ventas y finalmente cerrar un cliente? Si no tenemos claras estas métricas, es difícil que nada lo podamos volver a replicar. Sin embargo, si yo sé que, imagínate, de 10 personas con las que hablo, un 30%, que es la media, se convierten en clientes, o estoy por encima de eso, un 40% los convierto en clientes, únicamente tengo que tener claro que para yo poder generar, imagínate, el doble de clientes, imagínate que estoy generando pues 4 clientes por mes y quiero generar 8, ¿vale? Pues únicamente tendré que duplicar esas conversaciones o esas llamadas de venta para poder lograrlo, ¿vale? Y esto es simplemente un ejemplo. Pero lo que quiero es que entiendas que muchas veces el hecho de no tener claridad sobre estos números ni tener un proceso bien estructurado y definido te va a llevar a que, pues este mes han entrado clientes, está muy bien, pero no tengo predictibilidad sobre el negocio mínimamente. Y muchas veces puedes decirte, bueno, es que realmente un negocio pues no sabe, ¿no? Pues hay cierta incertidumbre. Bueno, realmente los negocios que funcionan sí que tienen cierta predictibilidad sobre lo que puede llegar a ocurrir. Por otro lado, quiero hablarte del tema de subir precios, ¿sí? ¿Cuándo subir precios? ¿Cuándo hacerlo? Porque muchas veces cuando de repente empiezas a tener una sobredemanda de clientes y empiezas a estar hasta arriba porque ya no puedes atender más cosas, ese momento puede ser un momento indicado para empezar a subir los precios, pero si no tienes claro cuándo poder hacerlo, pues nunca te vas a lanzar a poder empezar a subir tus precios, ¿no? Hay que tener algunas, métricas clave como
en la mente para saber cuándo subir tus precios. Como por ejemplo, te puedo hablar de tener una lista de espera, ¿vale? Si tú tienes una lista de espera porque ya hay muchas personas que te están pidiendo y ya no puedes atender más clientes porque tú tienes unas horas dentro del día en la que puedes crear esos cuadros y a lo mejor tu capacidad de atención de clientes es pues de 4 personas al mes, me lo invento, ¿vale? Empiezas a generar esa lista de espera de cara al siguiente mes, de cara al siguiente mes, de cara al siguiente mes y ves que ya se te está yendo un poco de las manos porque pues ya la lista se te va como muy, muy lejos, ¿no? Vale, pues en ese momento es un buen momento como para poder empezar a subir tus precios y puedes empezar a subirlos pues sumándole quizás un 15, un 20%, un 30%, un porcentaje con lo que te sientas cómodo. Otro indicativo es si, por ejemplo, tú vendes el 70 o el 80% de lo que creas. Imagínate que tú ya estás vendiendo el 70 o el 80% de lo que creas y ves que te quedas como sin obra, ¿vale? Porque, ostras, produces y ya lo vendes, ¿vale? Pues en ese caso también es un buen indicador que te va a ayudar a saber cuándo tienes que subir tus precios. Y luego, por otro lado, si también tu autoridad como artista ha ido creciendo, porque a lo largo del tiempo pues vas haciendo ciertas acciones que te llevan a que tu prestigio, por así decirlo, tu fama un poco como artista va creciendo, pues ese momento también implica el que puedas empezar a subir tus precios, porque no es lo mismo, pues probablemente cuando tuvieses, imagínate en tu cuenta de Instagram 5.000 seguidores que cuando tienes ya 30.000, ¿vale? No es lo mismo, al igual que no es lo mismo un artista que ha expuesto en Arco que un artista que, pues, oye, ha expuesto en la exposición del Centro Cultural del barrio, ¿vale? No es lo mismo. Entonces, ten en cuenta todo eso a la hora de, pues poner tus precios y elevarlos, ¿no? Y te voy a contar ahora la anécdota de una artista que conocí, porque está relacionada con este tema de saber cómo elevar tus precios y que creo que te puede servir. Y es que este artista era un artista con el que yo estuve trabajando un tiempo, sobre todo al principio del todo, y bueno, pues en una de estas ocasiones fui a su estudio, que lo tenía en su casa, en el centro de Madrid, y él me contaba que era un estudio que, bueno, pues que era caro a nivel de alquiler, porque creo que pagaban como unos 2.000 euros, una cosa así, por el alquiler al mes. Y básicamente entré allí y empezó a mostrarme todas las obras súper chulas, tenía obras más pequeñas y llegamos a un punto en donde había como obras más grandes, porque la salita esa era como más grande. Y justamente había una obra que estaba creando en ese momento que era gigantesca, o sea, era una cosa, pues no sé, a lo mejor 2 metros por 3, una cosa así, ¿no? Como muy grande. Y me dijo... Le pregunté, digo, bueno, ¿y esta obra, y por cuánto vas a vender esta obra? Y dice, esta obra se va a vender por más de 20.000 euros. Bueno, básicamente bueno, pues me quedé ahí como, vale, guay, está bien. Y dice, mira, realmente Esther, o sea, te quiero explicar, he puesto este precio de 20.000 euros, básicamente porque así me va a resultar mucho más fácil poder vender las obras que tengo a 7.000 o 9.000 euros. Digo, vale, tiene sentido. Dice, porque cuando tú a un cliente le muestras que estás creando una obra cuyo valor es 20.000 euros, la de 7.000 o 9.000 le va a parecer barata. Entonces, para elevar tus precios, a veces lo único que tienes que hacer es crear obra más grande, ¿vale? Para que el cliente pueda ver que tú tienes obra más grande a más alto precio y la obra que realmente estás vendiendo ahora o quieres vender ahora, que es la de un poco más bajo valor, ¿sí? Se venda. Básicamente es una estrategia un poco de precios, sí, pero funciona, te puedo asegurar que funciona, ¿vale? Vamos a hablar del valor percibido, porque probablemente si no estás vendiendo tu obra no es por el precio, ¿vale? Al cliente que tiene, yo qué sé, 3.000 euros para poder pagar una de tus obras, le va a dar igual pagar esa obra 3.000 euros probablemente que pagarla a 2.000 o a 1.000 o incluso a 900, ¿vale? Entonces, muchas veces la cuestión no está tanto en el tema del precio. Pensamos que el precio es como aquello que va a determinar que un cliente compre o no, y no es eso, es el valor percibido.
el valor percibido tiene que ver con la narrativa de la obra, ¿sí? Con el universo que tú has creado en torno a tu obra. Si tu obra tiene profundidad o no narrativa a nivel más conceptual, eso va a influir también en que tu obra se perciba como de mayor valor o de menor valor. También influyen los clientes con los que tú trabajas. No es lo mismo que tú estés trabajando con Cristiano Ronaldo, ¿vale? Como un coleccionista, que tú trabajes con Perico de los Palotes, ese amigo del pueblo, ¿vale? Entonces, y quiero que entiendas que es normal que al principio, oye, los clientes con los que vayas relacionándote pues sean un poco al nivel en el que tú también estás. Pero si nosotros podemos ir accediendo poco a poco a esos clientes que, bueno, pues tienen quizás un mayor poder adquisitivo o por lo que sea han hecho cosas en su vida que les han dado cierta autoridad o fama o, bueno, pues ya sabes cómo funciona un poco el mundillo, ¿vale? Pues eso te hará a ti que esa autoridad también se te transfiera a ti. Otro punto importante en este caso de ir aumentando el valor percibido es, bueno, pues exposiciones en las que hayas participado, ¿vale? Como te decía antes, no es lo mismo si participas en ferias de arte importantes que no, y dirás, bueno, ¿cómo accedo yo a esas ferias de arte importantes? Todo tiene un recorrido, por eso el ir poco a poco haciendo que el valor percibido de tu obra suba, pues es cuestión también de cierto tiempo, ¿vale? Y otro punto también sería aumentar tus seguidores en Instagram. Esto parece una cuestión así como muy banal, ¿vale? Pero bueno, pues la gente hoy en día valora ese numerito que aparece, cuánta gente te sigue. No es lo mismo que te sigan pues 100 personas, que te sigan 10.000, que te sigan 50.000, 100.000 o 1.000.000. Entonces básicamente eso también te va a dar como esa autoridad, porque hay muchas personas que por lo que sea pues te están siguiéndote por algo, y esas personas no están ahí siguiéndote porque no estés haciendo bien las cosas, básicamente por lo contrario, porque hay cosas que estás haciendo bien. Entonces, si nosotros conseguimos esa audiencia también en nuestras redes sociales, eso va a influir en el valor percibido de nuestra obra. Y luego, por otro lado, también podemos hablar de las series limitadas, es decir, que cuando tú eres un artista que ya empiezas a tener series limitadas, que ya empiezas a crear tu propia obra original, aquello que tú deseas crear porque te nace de ahí y eres capaz de crear eso que te nace y venderlo. Y además encima eres capaz de decir, mira, esto pertenece a una serie limitada de obras y son obras exclusivas, por así decirlo, porque no hay otra igual. Eso también le va a dar como mayor valor a tu obra y a ti como artista. Y el último punto para mí sería el hecho de saber delegar a tiempo. Todo esto, el hacer todas estas acciones de aumentar la audiencia de seguidores en Instagram, acudir a ferias, exposiciones, moverte, saber cómo moverte en el mundillo del arte, implica tiempo, ¿sí? Y muchas veces dices, pero ¿cómo voy a hacer yo todo esto si al final mi tiempo es reducido y tengo que estar creando, atendiendo las obras de los clientes? Bueno, pues aquí un punto muy importante es saber cómo ir delegando ciertas tareas y saber cómo ir automatizando ciertos procesos. Por ejemplo, el hecho de tú automatizar el proceso de captación de clientes, que es lo que nosotros trabajamos con muchos clientes que nos llegan, es un proceso que te va a llevar a que todo ese sistema, ¿vale? de saber cómo tú captar clientes, ya no te tengas que preocupar más, porque básicamente esos clientes van llegando a ti solos, ¿vale? A través de la publicidad, y finalmente lo único que tú tienes que hacer es reunirte con esa persona y cerrar la venta como ya lo has ido haciendo siempre, ¿sí? Entonces el hecho de tú tener ciertas cosas delegadas en tu negocio, ya sea el sistema de captación de clientes o ciertas tareas, ¿vale? A lo mejor la parte creativa es donde tú tienes que estar, porque ahí sobre todo está tu área de genialidad, y es verdad que hay artistas que incluso tienen, bueno, pues otros artistas que les ayudan dentro de la creación de su obra, pero creo que es quizás lo último que uno tendría que ir delegando y se tendría que centrar en delegar otras cuestiones dentro del negocio, como pueden ser el tema de las ventas o el tema de redes sociales, porque básicamente eso te va a hacer que tengas mucho tiempo para poder dedicarle a otras cosas.
Con todo esto, espero haber hecho un buen resumen de lo que sería el poder empezar a vender tus cuadros o vender incluso recurrentemente tus cuadros por miles de euros. Y si te ha gustado este vídeo, me gustaría que pudieses ver por aquí debajo la posibilidad de trabajar conmigo personalmente para evaluar tu caso concreto y ver cómo podríamos lograr llevarte a ese otro nivel en donde tu obra o tus obras de arte empezasen a venderse por miles de euros. Tienes por aquí debajo, como te digo, el enlace y también te puedes suscribir al canal si este vídeo te ha aportado y te ha gustado para que puedas seguir creando nuevos vídeos.